Empezando, Emanuel, ¿desde cuándo tal vez empezó tu recorrido? ¿Desde cuándo dijiste, pucha, me encanta hacer canciones? ¿Desde cuándo empezó ese gustito por la música? Bueno, mira, comencé a cantar en las iglesias. Soy, por decirlo así, nacido y criado en el Evangelio, aunque hubo un momento en mi juventud que, como muchos jóvenes, lamentablemente deja el Evangelio porque conocí a Dios, pero en verdad no había sido transformado por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Dios. Pero mientras estabas en la iglesia, aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico, soy puertorriqueño, pero nacido aquí en Estados Unidos, estaba cantando las iglesias, cantando en la escuela, y como que orgánicamente, fíjate, no creo, eso es muy buena pregunta, Marcelo, no creo que hubo un momento en específico como que hubo un clic o de momento en muchas caricaturas que hay una luz que prende, ¿verdad? Una lucecita que prende y como uno dice, ah, Sí, quiero cantar. No, creo exactamente. que fue honestamente bien orgánico, como siempre supe que me gustaba la música, cantaba desde pequeño en el coro de niños y desde ahí se fue, eh, por decirlo así, desarrollando mi talento hasta pues que estamos aquí hoy. Fue algo ha sido como que algo de toda mi vida, para ser sincero. Buenísima, buenísima. Emanuel, nosotros sabemos que tiene una canción que ha sido éxito, que está súper buena, pero también queremos saber en qué momento fue la conexión que tuviste con Dios, a qué edad. Mayormente cuando uno es pequeño, pero tú, ¿en qué momento fue tu conexión con Dios? ¿Recibiste a Dios en tu corazón? Mira, yo como fui criado en el Evangelio, básicamente toda mi vida he tenido temor de Dios, por decirlo así. Y aún en los años que lamentablemente me alejé de Dios, siempre hubo cierto tipo de temor, pero ojo, quiero recalcar, porque a veces veo muchos jóvenes que dicen, no, es que yo tengo temor y piensan que con el temor es suficiente. No, el temor solo no es suficiente. Tenemos que venir donde Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, pero el punto es que yo sí sentía temor, pero para serte bien específico, un verano del 2008, eh, tuve como, por decirlo así, un encuentro con Dios y déjame explicarlo. En todo ese verano no pude parar de pensar en la segunda venida de Jesucristo. Y yo sé que para muchas personas Dios los llama de Amén. diferentes formas, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de llamados que Dios hace, pero el mío en específico fue muy directo. Y fue algo parecido a esto, ¿verdad? Emanuel, te tienes que arrepentir, tu arma corre peligro. Literal, eso fue lo que Dios me habló. Y estuve así por meses peleándolo, intentando de no hacerle caso a ese llamado, pero la gracia de Dios fue muy fuerte y te puedo decir que desde ese entonces hubo como que un pequeño cambio en mí y en enero y febrero de 2009 recuerdo que fui para Puerto Rico de vacaciones con mi padre, con mi hermano, pasó un tiempo fantástico. Cuando volví de Puerto Rico hacia Estados Unidos, sentí como que ya era tiempo de dar mi vida a Dios, ¿verdad? Y que era tiempo de entregarse por completo. Y ahí fue donde pues, te puedo decir que fue el momento cuando me arrepentí, busqué de Dios como nunca lo había hecho antes en mi vida y por la gracia de Dios seguimos aquí hoy. Muy bien, muy bien. Emanuel, de lo que estábamos conversando, aparte también de la canción que ya fue un éxito, el que estamos escuchando, y de las canciones de color, de sonido en especial que me tocó, me gustó mucho, que fue una administración de cómo el Señor habla en donde nada hay, donde un susurro puede llevar mucho más que una palabra que muchas veces un predicador, sino que el sonido, sentir, palpar a Dios en el aire, que la canción a mí me llamó mucho la atención en ese sentido. ¿Cuánto más puede hacer con la canción a través de las letras? ¿En qué tal Sí, vez estás inspirado en las letras?
¿Cómo ha sido ese proceso? Mire, yo creo que como cantante cristiano, ¿verdad? Y como compositor cristiano, nuestra letra siempre debe ir dentro del marco bíblico. O sea, mi inspiración máxima es la palabra de Dios. Y obviamente hay meditación, uno le pide dirección y inspiración a Dios, pero toda letra debe ir inspirada por la palabra de Dios. Si me salgo de ese marco, si empiezo a, por decirlo así, inventar, creo que es peligroso porque tenemos claro o tengo claro que mi mayor responsabilidad es representar a Dios de una forma de acuerdo a su palabra. Entonces, para serte muy sincero, obviamente hay oración, hay búsqueda de Dios, pero siempre que escribo una canción, intento por todos los medios de asegurarme que esté de acuerdo a su palabra, que esté de acuerdo a su propósito, y de esa forma yo sé que ese mensaje va a llegar. Porque, y creo que voy a decir esto, que creo que es muy importante. Mi meta como compositor no es impresionarte con lo ingenioso que puede ser una lírica o con lo melodioso que puede ser una melodía. Mi propósito como cantante cristiano es transmitirte lo que ya está escrito, quizás de una forma más moderna, por decirlo así, pero transferirte el mensaje de Cristo. Y yo creo que si nos concentramos en eso, en transmitir el mensaje de Dios, vamos a ser exitosos. Vamos a ser exitosos y podemos escribir muchas canciones porque estamos conectados con el mensaje de Él. Claro, claro. Emanuel, también nosotros nos percatamos mucho en tus redes que tú te dedicas mucho a evangelizar también, evangelizas mucho, subes muchas predicaciones, la cual había una que tiene muchas visitas, tiene casi 2K de visitas. ¿En qué te inspira en eso? ¿En qué te inspira realizar eso? Sí, yo creo que, fíjate, yo soy el que no me conoce, pues que creo que son todos aquí en el chat, ¿verdad? Pero hoy me conocen. Soy un obsesionado con el YouTube. O sea, a mí me fascina. Yo a veces le digo a mi esposa que soy un YouTuber frustrado, porque yo sueño con tener mi programa de YouTube y que se autosustenta y que yo pueda hasta vivir de eso, ¿verdad? Pero yo creo que siempre, igual que la música, los mensajes van conectados con la palabra de Dios. Ahora, yo sí pienso que le podemos preguntar a Dios cómo transmitir ese mensaje de una forma que sea vigente para el día de hoy. No es que la palabra de Dios nunca pasa, pero entonces depende de nosotros, obviamente conectado con el Espíritu de Dios, para decirle a Dios, Dios, leo esto, pero ¿cómo hago esta palabra práctica para mi generación, para mi pueblo y para mi gente y para gente que no te conoce? Entonces mi inspiración a veces es las cosas normales de la vida. Ve, si hay un evento deportivo, pues quizá uso ese evento deportivo para predicar un mensaje. Sabemos que la palabra de Dios dice, nos convertimos o sea, cuando estamos con los romanos, pues no, somos como los romanos. Cuando estamos con los gentiles, somos como los gentiles. Cuando estamos con el pueblo de Dios, somos como el pueblo de Dios, como los judíos. Siempre y cuando el mensaje no cambie y sea cristocéntrico, yo creo que la inspiración puede venir de diversas formas. Y siempre intento de usar cosas prácticas. Si puedo, al menos yo intento, ¿verdad? Y me gustaría pensar que cuando alguien escucha una prédica de la que Dios me ha dado, que lo entienda en lo práctico. A veces, cómo esto afecta a mi vida en el día tras día. ¿Ve? Creo que estas son las prédicas más profundas de la familia, del hogar, de las adicciones, de los jóvenes, cómo eso afecta a mi día y cómo yo puedo ponerla en práctica cada día. Amén, amén. Manuel, sabemos que Puerto Rico es un país
donde se transmite mucho el evangelio, pero también es un país que está tomado bastante por la delincuencia. ¿Es difícil poder predicar el evangelio en Puerto Rico? Mira, donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. ¿Verdad? Puerto Rico lamentablemente ha sido un país que tiene mucha delincuencia, ha pasado por muchos malos ratos, muchos políticos corruptos. De hecho, en esta misma semana me encontraba viendo las noticias de mi país y hay otra política que ha sido acusada y fue hallada culpable por cometer ciertos delitos, ¿verdad? Pero yo te diría que no es difícil predicar el evangelio en Puerto Rico. Gracias a Dios, las puertas están abiertas para predicar el evangelio. No importa dónde tú vayas, hay alguien predicando el evangelio en Puerto Rico. En eso es algo positivo. Yo creo que lo que lamentablemente ha afectado Puerto Rico es la decadencia de la sociedad, que a veces lo que vemos es padres que le dicen a sus hijos que no hagan ciertas cosas, pero ellos no lo modelan. Y como no lo modelan, el ejemplo no es un ejemplo que el hijo quiera seguir, porque tú le estás diciendo algo, pero estás actuando de otra forma, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, no es difícil predicar el evangelio en Puerto Rico, pero creo que sí, desesperadamente, necesitamos un despertar donde Dios se mueva de una forma extraordinaria una vez más, y que las prédicas y que Dios haga una transformación en la gente. Amén. Amén, amén. Y en eso mismo de ser el modelo a seguir, ¿qué enfoque de aquí hacia adelante es tu música y lo que tú también practicas? Porque nosotros como cristianos debemos ser los primeros a estar en la fila en el evangelio, y más cuando vamos y hacemos el evangelio en la calle. Sí. ¿Qué pasa a ti en tu día a día cuando tienes que salir? Sí, yo creo que ¿Qué piensas? ¿qué pienso cuando voy a salir como a predicar y todas esas cosas o a evangelizar? Sí. Mira, siempre antes de predicar, antes de evangelizar, yo creo que, mira, voy a explicarlo de esta forma y espero que se me entienda. Mi trabajo primordial antes de salir a evangelizar es conectarme con Dios. Si yo estoy conectado con Dios, lo demás va a fluir. Si no estoy conectado con Dios, entonces ahí empieza a hablar Emanuel y no empieza a hablar Dios. Y cuando habla Emanuel es un problema, porque Emanuel no tiene ninguna palabra de salvación. Pero cuando me conecto con Dios, fluye la palabra de Dios y ahí sí crea un impacto, ¿verdad? Entonces, si yo le pudiera dar, por decirlo así, un consejo a los jóvenes o a los predicadores, es bien fácil. Conéctate con Dios, pero real. En tu vida privada tú debes ser más evangélico, más conectado con Dios en tu vida privada que en tu vida pública. En tu vida privada tú debes en verdad tener una relación con Dios profunda, y de esa forma cuando sales a predicar, cuando sales a evangelizar, a cantar, hagas lo que hagas, mi hermano, como estamos conectados con el autor de la vida, con el autor de los colores, con el autor de todo lo que existe en este mundo, lo demás va a fluir y lo demás Dios te lo dará. Obviamente, hay una responsabilidad de nosotros. Estudiamos. Yo, por ejemplo, te digo lo siguiente: antes de yo ir a visitar muchos predicadores de diferentes iglesias, diferentes lugares, y yo necesito mi tiempo de reflexión. Y en un momento, cuando yo estoy solo, sea en mi casa o sea en el hotel donde esté en una ciudad, y simplemente escucho música cristiana, oro, medito en lo que voy a predicar, en lo que voy a decir, miro mis notas, pero es un momento de conexión con Dios, ¿verdad? Donde simplemente estamos yo y Él, pero he notado que cuando estoy conectado con Él, Dios hace el trabajo. O sea, no es mi responsabilidad transformar la vida de alguien, no. Mi responsabilidad es ser el portavoz.
y Dios se encarga de transformar esa vida. Pero como soy un portavoz y como soy un agente, como yo represento el reino de Dios, tengo que representarlo dignamente, no solamente en mi vida pública, sino en mi vida privada. Voy más allá, voy más allá. Amén. Amén. Hasta como esposo, yo no puedo predicar el evangelio, pero trato a mi esposa como si fuera algo de segundo plato. ¿Ve? En lo práctico, no puedo decir que soy cristiano y le doy un lugar de honra a los conocidos, pero cuando veo a un indigente lo trato de segunda mesa porque él no me puede ofrecer nada. Fíjate que Claro. Jesucristo dice que cuando hagamos banquetes, que no invitemos a las personas conocidas, ni a los ricos, ni a los políticos. No, Jesús dice, invita a los que están en la calle, invita a los que no te pueden dar nada, porque esos son los que necesitan el mensaje de Dios y Dios te va a recompensar dignamente por eso. Eso no significa que no le prediquemos a los políticos. No, todo el mundo necesita escuchar de Dios. Pero lo que significa eso es Amén. que yo necesito tener el mismo corazón para todos, independientemente de lo que me puedan o de lo que no me puedan ofrecer. Y por más palabras que yo sepa, por más textos bíblicos que yo me conozca, voy a ir más allá y lo digo con mucho respeto. Por más lengua que tú hables, si en tu vida privada tú no honras a Dios, de nada nos vale. De nada nos vale porque no estamos en verdad conectados correctamente con el Dios de la verdad. Y puede que podamos engañar a alguien en la iglesia. Puede que te puedas engañar a la gente que te rodea y la gente que te ve en las redes sociales. Pero lo más que duele es que a Dios no lo estás engañando. Y Dios te conoce. Entonces, yo creo que son esas cosas pequeñas que son tan profundas que hacen, ¿verdad?, la diferencia. Amén, amén. Amén. Emmanuel, este paso, siempre uno tiene una persona a quien seguir, como por ejemplo nosotros en el cantante reggaetón, hay muchas personas, por ejemplo Redimido, Alex Zurdo, que se inspiraban en Gran Bicosí. Uh-huh. ¿En qué inspiración tú te puedes reflejar? ¿Qué cantante fue te inspiraste? Wow, qué pregunta, muy buena pregunta. No creo que me la han hecho, me gustan todos, tengo que ser muy sincero, y eso no lo digo para sonar bonito, para sonar profesional, no, es que honestamente, cuando yo miro la música que Dios le ha permitido creer a su pueblo, cuando yo miro los diversos ritmos, las diversas voces, los estilos, en verdad el pueblo cristiano tiene tanto talento que es increíble. Pero a mí en lo personal hay ciertos cantantes que me encantan y un día hasta me gustaría hacer música con ellos. Te hablo de gente como Abraham Velázquez, Onel Díaz, obviamente Redimido, Alex Zurdo, Indiomar, todos esos muchachos. También me gusta mucho, hay un grupo que no sé si en Chile, pero es un grupo de la vieja escuela, como decimos en Puerto Rico, que se llamaba Los Primogénitos. A la gente, si no escucha Los Primogénitos, es un grupo de música un poco más de los 70, 80, pero me fascinaba ese grupo. Entonces yo creo que honestamente tengo muchas diferentes inspiraciones, por decirlo así. Por eso no sé si, por ejemplo, esta canción es reggaetón, pero como Marcelo escuchó, tengo otras canciones que son totalmente adoración. Y es porque me gusta ambos, me gusta adoración, me gusta reggaetón. Sí, claro. Y ya mismo, es más, mira, les voy a soltar algo que no lo sabe nadie. Ya mismo, esto es en exclusiva para Jóvenes con Amor Chile. Ya mismo
vamos a lanzar una salsa con mi esposa, que también pienso que va a ser de mucha bendición. So, le añadimos ahí un ritmo más, que es un ritmo de salsa, que la gente va a poder escuchar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, esto, cantar para reírnos siempre va a ser un agrado. Y siempre cuando uno se inspira en Dios y las obras son para Dios, siempre va a salir bien beneficiado, ¿cierto? Amén. Como dice la palabra, lo dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, como dices tú, las inspiraciones son para él, las letras son para él y nunca buscando un beneficio. Eso yo creo que es fundamental. Nunca buscando un beneficio, aunque sean 6 personas las que nos siguen, pero esas 6 personas tú estás tocando el corazón de ellos con tu letra y estás haciendo que ellos vuelvan a comunicarse con Dios. ¿Cierto? Amén. Tú dices, mi inspiración, una de ellas, Onel Díaz. Onel Díaz tiene canciones muy lindas también. Yo la he escuchado. Tiene Guerra Espiritual, que es una canción tremenda. ¿Cierto? Tiene una canción tremenda, Guerra Espiritual. Yo encuentro que es una canción fenomenal. Y nos encantaría que algún momento puedas colaborar con él. Nosotros igual vamos a tratar de mandarle mensaje. Pero sería fenomenal que puedas colaborar con uno de ellos. Siento que entre nosotros, entre cristianos, tenemos que ayudarnos, ¿cierto? No, Porque entre el evangelio más se expanda, sea mejor. totalmente, no, y honestamente sería para mí una, un- una súper alegría poder colaborar con Onel Díaz, porque honestamente me encanta mucho su música. Y también, para serles sincero, lo que modela como persona. Vemos a un joven que creo que Onel Díaz puede ser de mucha inspiración para otros jóvenes, ¿verdad? Un joven con mucho talento, con muchos recursos que Dios le ha permitido tener, pero con mucha humildad. Que, o sea, se ve que no ha perdido eso y en verdad es algo muy bonito y en el futuro ojalá que Dios abra esa puerta para poder colaborar con él. Sería algo muy lindo, pero yo creo que, como estaba diciendo, cualquier cosa que uno haga para el reino de Dios es un plus y es algo positivo y es algo muy bonito. Sí, siempre es muy bonito colaborar y en estos momentos que, como siempre decimos, el reino de Dios siempre está cerca. Hay que estar colaborando entre cristianos, como decía Luis, en donde podamos dar el evangelio, en donde podamos hacer que jóvenes, familias, niños puedan acercarse a Dios. Y en esto de la familia, Emanuel, ¿hace cuánto, queremos saber con Luis, hace cuánto estás ya casado con tu esposa? Queremos saber más de ti, ahora un poquito más Sí. personal. Pues fíjate, ¿Cómo ha sido esa vida? Marcelo, no llevo mucho de casado, para serte sincero. Me casé en octubre del año pasado. La verdad que ha sido un momento fantástico, me he disfrutado cada segundo con mi esposa, es una mujer espectacular, por eso fue que me casé con ella, obviamente, ¿verdad? Y ha sido algo muy bonito, muy bonito. Entonces le digo a los jóvenes, los que no se han casado, les digo que oren obviamente y que si piensan que es algo que Dios quiere que ellos hagan, que busquen una pareja que ame a Dios primero de todo, ¿verdad? Que ama a Dios primero de todo, porque si amas a Dios primero de todo, lo demás va a fluir. Lo demás va a fluir y Dios va a guiar el camino. Pero sí, entonces, para hacerte más que como unos 4 meses de casado, 4 o 5 meses de casado. Buenísima, buenísima. Eso es fundamental. De hecho, dentro de la palabra está escrito que tenemos que ser uno ante Dios, ¿cierto? Para que Dios pueda orar y Dios pueda hacer sobre nosotros, tenemos que estar enfocados en los caminos de Dios. Y uno de esos está dentro de los mandamientos que Él demanda. Y nosotros creemos que tú tienes un poder tremendo, tú tienes un talento tremendo, Emanuel, y tienes una herramienta poderosa que es la música, ¿cierto? Y con la música se puede llegar muy lejos.
y transmitir esto que es fenomenal, que es que los jóvenes, que son los que tenemos que hoy en día hacer que conozcan a Dios, que son los jóvenes, pero hay algo que siempre hay que recalcarle a todas las personas que tienen canciones y alabanzas súper lindas. Recordar, creo que una vez se lo comentaron a Jesús Adrián Romero, se lo comentaron a Julio Melgar, y Julio Melgar lo decía: las obras son para él, y la gente que son mis seguidores no son mis seguidores, son seguidores de él, ¿cierto? Que eso no cambie nunca, Emanuel, que no cambie nunca, y que nunca se olvide de que las obras son para él, ¿cierto? Entonces, eso, yo te puedo dar mi consejo: estás en un buen camino, excelente camino, sigue usando ese armamento y instrumento que Dios te ha entregado con todas las fuerzas, pero nunca dejes de lado de que las obras son para él. Así que, bueno, el día de hoy yo creo que ya subimos harto de Emanuel y estamos muy contentos por tenerte a través de nuestras plataformas, y esperar que más adelante, yo creo que quizás este próximo año ya vamos a estar en otro nivel y vamos a poder juntarnos, así ya llegar nosotros ir para allá, tú venís para acá a Chile a cantar. Como te hemos estado contando tal vez al principio, que hemos estado haciendo ya, vamos a empezar a hacer eventos, y en uno tal vez de esos de más adelante, que sabemos que el Señor va a abrir puertas, ¿por qué no? Tal vez Manuel venir para acá, uno de los conciertos, Wow. y hacer Sí. que gente pueda venir y escuchar tus canciones y poder seguir. Mira, muchachos, eso sería honestamente un privilegio inmerecido, ¿verdad? Que Dios nos abra esa puerta para poder hablarle al bello pueblo de Chile y que podamos ser bendición allá en Chile. Para mí sería una honra. Y por qué no, mira, vamos a ponerlo en oración para que Dios abra las puertas y ponga todo en su lugar. Y con mucho gusto estaremos allí para predicar el Evangelio de Dios. La verdad que le agradezco mucho la oportunidad. Estoy contento, estoy muy contento. Y Luis, gracias por la invitación ayer. Creo que fuiste tú el que conectaste ahí. Luis sería bueno para venta. Amén, Me, amén. me convenció rápido. Entonces, pues, y la verdad que están haciendo algo muy bonito. Sigan hacia adelante y sé que Dios le va a abrir muchas puertas por seguir. A la gente que está aquí, que no se ha suscrito en el canal de ellos, suscríbase en el canal de ellos, en sus páginas, compártalo para que otra gente pueda ser bendecido, porque eso es muy importante, obviamente, para que siga creciendo lo que ustedes tienen. Y rápidamente le pido a Dios que donde quiera que vayan, sé que tienen muchas puertas abiertas, me contaron con los municipios, y que Dios le abra más puertas y que el mensaje de Cristo llegue, muchachos, porque lo necesitan. La gente necesita escucharlo. No se rindan y sigan hacia adelante. Amén, amén, amén. Hermano, te damos un fuerte abrazo a la distancia, muchas bendiciones. Cuide a su familia, porque es una hermosa familia, y cuide este evangelio que Dios le está entregando. Y esperamos verlo en otro, podríamos hacer otro. Chao, chao. Chao, chao. Que esté bien, bendiciones.